Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les vamos a exponer sobre ¿Aló? los grupos sanguíneos. Pásale, por favor. ¿Aló, no? ¿Se me escuchan? Sí, doc, sí se le escucha. No vamos a hablar sobre nuevos anticuerpos orales. Sí, un ratito. Ahí ya. ¿Cómo? Sí, doc, ahorita lo proyectamos, solo que se equivocaron en el orden. Ups. Ya. Buenas tardes, doctor y compañeros. Bueno, ahorita vamos a empezar hablando sobre anticoagulantes orales. Pásale, por favor. Entonces, los anticoagulantes orales directos encontramos 4 ejemplares, en los que están el Rivaroxaban, el Apisaban, Edosaban y Dabigatran. Pásale, por favor. Para hacer un breve resumen de la farmacocinética y la farmacodinámica, tenemos que tener en cuenta que el Rivaroxaban, el Apisaban, el Edosaban no son profármacos, mientras que el Dabigatran sí va a ser un profármaco y este es administrado en su forma de profármaco que se denomina etecilato de Dabigatran, que es convertido en Dabigatran por efecto de las esterasas en el intestino, la sangre y el hígado. Tiene una biodisponibilidad del 6%, una semivida de 12 a 17 horas y su excreción es de mayor parte renal con el 80%. Ahora, el Rivaroxaban, esta tiene una biodisponibilidad del 80%, una semivida de 7 a 11 horas y su excreción es renal de 33%. El Apisaban tiene una biodisponibilidad del 60%, una semivida de 12 horas y una excreción renal del 25%. Y el Edosaban, una biodisponibilidad del 50%, una semivida de 9 a 11 horas y la excreción renal 35%. Ahora, el Rivaroxaban, el Apisaban y el Edosaban van a tener el mismo mecanismo de acción. Estos van a ser inhibidores del factor X activo, como se puede observar en la imagen de la derecha. Entonces, lo que van a hacer es unirse. Bueno, primero recordemos que el factor X activo va a surgir de la convergencia de la vía extrínseca y de la vía intrínseca de la coagulación. Entonces, este factor X activo se va a unir al factor 5 activo para formar un complejo, el complejo protrombinasa. Este complejo protrombinasa va a convertir la protrombina en trombina. Entonces, estos medicamentos lo que van a hacer es unirse al sitio catalítico activo del factor X activado, con inhibición de la actividad del factor libre y también del factor que ya está unido al complejo protrombinasa. Ya, a diferencia de estos fármacos, el Dabigatran va a tener otro mecanismo de acción. Este, en cambio, va a ser un inhibidor reversible de la trombina. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este? Se va a unir a esta enzima y recordemos que esta enzima, la trombina, va a ser la que convierte el fibrinógeno en fibrina, que es el último paso de la coagulación. Entonces, este medicamento va a impedir la activación de las plaquetas por efecto de la trombina y también los enlaces cruzados de los monómeros de fibrina. Entonces, el Dabigatran se va a unir al sitio activo de la trombina y va a inhibir a la trombina que se encuentra unida a la fibrina y también inhibe a la trombina libre. Y esta es una de las ventajas que, en comparación a los otros tipos de medicamentos como la heparina, ya que la heparina solo inhibía a la trombina libre. Ya pásale, por favor. Listo, en cuanto a las indicaciones y la posología, vamos a tener que estos anticoagulantes orales de acción directa van a estar indicados para la profilaxis del tromboembolismo venoso tras cirugía, también de lo que es del reemplazo de cadera o rodilla, para la profilaxis del ictus en la fibrilación auricular no valvular, para el tratamiento de la trombosis venosa profunda o tromboembolismo de pulmón, y también para la prevención secundaria tras un tromboembolismo venoso. Entre otras indicaciones, vamos a tener que se han realizado 4 estudios con asignación al azar, en donde se compararon estos nuevos anticoagulantes orales con la warfarina.
Y en un metaanálisis se descubrió que estos nuevos fármacos van a reducir en un 19% la probabilidad de apoplejía o embolia sistémica, sobre todo por el descenso del 51% en la apoplejía hemorrágica y se relacionan con una disminución del 10% en la mortalidad. Estos nuevos anticoagulantes orales van a disminuir la hemorragia intracraneal en un 52% comparados con la warfarina. En general, estos nuevos fármacos van a mostrar un perfil riesgo-beneficio favorable en comparación con la warfarina y su eficacia y seguridad relativa se mantienen en un amplio espectro de pacientes con fibrilación auricular, incluidos aquellos pacientes mayores a 75 años de edad y que tienen antecedentes de apoplejía. Con base en estos hallazgos, tanto el dabigatran, el rivaroxaban y el apixaban van a estar autorizados como alternativas a la warfarina para la prevención de la apoplejía en la fibrilación auricular sin valvulopatía, y el edoxaban va a estar está en esta etapa de consideración regulatoria para esta indicación. En cuanto al rivaroxaban y el dabigatran, también se han autorizado para el tratamiento de la trombosis venosa profunda y para la embolia pulmonar. Y el rivaroxaban va a estar autorizado para la prevención de eventos isquémicos recurrentes en aquellos pacientes que son estabilizados después de un síndrome coronario agudo. En esta situación, el rivaroxaban casi siempre se va a administrar junto con un régimen de antiagregantes plaquetarios doble, como el ácido acetil salicílico y el clopidogrel. En cuanto a las dosis, para la prevención de la apoplejía en pacientes con fibrilación auricular no valvular, el rivaroxaban se va a administrar en dosis de 20 miligramos una vez al día, con disminución de la dosis a 15 miligramos una vez al día en aquellos pacientes con depuración de creatinina de 15 a 49 mililitros por minuto. Y el dabigatran se va a administrar en dosis de 150 miligramos 2 veces al día, con disminución a 75 miligramos 2 veces al día en sujetos con depuración de creatinina de igualmente de 15 a 30 mililitros por minuto. Y el apixaban se administra en dosis de 5 miligramos 2 veces al día, con disminución a 2,5 miligramos cada 12 horas en pacientes con creatinina mayor a 1,5 gramos por 100 mililitros de 80 años de edad o más, y en aquellos pacientes que van a pesar menos de 60 kilogramos. Para lo que es profilaxia antitrombótica después del reemplazo electivo de cadera o rodilla, se va a administrar lo que es rivaroxaban en dosis de 10 miligramos una vez al día, mientras que al apixaban se va a administrar en dosis de 2,5 miligramos cada 12 horas. Para el tratamiento de la trombosis venosa profunda o tenemos el rivaroxaban que se inicia en dosis de 15 miligramos cada 12 horas por 3 semanas y luego se va a reducir la dosis a 20 miligramos una vez al día. Tenemos que después de un mínimo de 5 días de tratamiento con heparina o teníamos tenemos aquí el dabigatran que se va a administrar en dosis de 150 miligramos cada 12 horas. Dentro de los efectos secundarios, así como todos los anticoagulantes, debemos saber que estos pueden incrementar el riesgo de hemorragia. Pero a diferencia de la warfarina, estos pueden disminuir el riesgo a hemorragia intracraneal, pero su desventaja es que pueden causar hemorragia digestiva. Esto es debido a que la molécula activa del dabigatran, como es el etexilato de dabigatran, solo se absorbe en un 7%. Por lo tanto, esta acumulación en el tubo digestivo puede exacerbar la hemorragia en las lesiones presentes. Otro de los efectos secundarios es principalmente del dabigatran, son las distintas manifestaciones gastrointestinales como la dispepsia y la gastritis.
En cambio, la dispepsia, tanto para el rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban, es bastante infrecuente. Siguiente. Con respecto a sus contraindicaciones, debemos saber que está contraindicado en pacientes que presenten una hemorragia aguda de al menos durante las 2 primeras semanas tras el episodio de la hemorragia. También está contraindicado en pacientes que están embarazadas o que tienen hipertensión grave y no controlada. En el embarazo, principalmente porque las moléculas de estos anticoagulantes son bastante pequeñas, por lo tanto sí pueden atravesar la barrera placentaria. Entonces, también está contraindicado en intervenciones quirúrgicas recientes o previas en el sistema nervioso central. Y está también contraindicado en pacientes con insuficiencia renal, principalmente el dabigatran, y con respecto al rivaroxaban y el apixaban, también está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática, pero que esté asociado a una coagulopatía. También está contraindicada en alteraciones de la hemostasia hereditarias o adquiridas que presenten un riesgo importante de hemorragia, y en pacientes que puedan tener caídas frecuentes o tengan alergia, intolerancia o hipersensibilidad al principio activo. Siguiente. Con respecto a las interacciones farmacológicas, la molécula activa del dabigatran, que es el etilixilato de dabigatran, es un sustrato para el transportador de la glucoproteína P. Por lo tanto, va a estar contraindicado el uso tanto de inhibidores de la glucoproteína P y de inductores de la glucoproteína P. Dentro de los inhibidores tenemos al ketoconazol, la dronerona, el itraconazol, la ciclosporina, el glecaprevir, el pibrenstavir y el tacrolimus, y dentro de los inductores la rifampicina. Los inductores en sí lo que van a causar es que van a disminuir las concentraciones plasmáticas del dabigatran, a diferencia de los inhibidores, que estos en cambio van a causar un aumento de las concentraciones plasmáticas del dabigatran. Y con respecto a los fármacos que sí se podrían utilizar, pero que se deberían utilizar bajo vigilancia y con precaución, va a ser el verapamilo, la amiodarona, la quinidina, la claritromicina, el ticagrelor, la posaconazol y los AINES, el clopidogrel, el ácido acetilsalicílico y las heparinas de bajo peso molecular. También el omeprazol y el pantoprazol y los inhibidores de los receptores de serotonina y de noradrenalina. Siguiente. Y con respecto a las interacciones farmacológicas del rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban, igual tenemos fármacos que están contraindicados y fármacos que pueden reducir el efecto y que se deben utilizar con precaución, que casi son los mismos que el dabigatran, y el edoxaban también son casi iguales los mismos que el dabigatran. Siguiente. Gracias. Bueno, muy bien. No sé si le pueden poner al inicio. Ya, bueno, rápidamente vamos a hablar un poco sobre esto. Bueno, aclarar un poco porque hablaron sobre los anticonceptivos, ¿no? Importante porque también se tienen muchos mitos con estos anticonceptivos, pues, que generalmente son mitos y no son verdades. Las casas farmacéuticas y los farmacéuticas en general siempre tienden a tergiversar la información que se tiene con respecto a estos medicamentos, ¿no? A ver, primero, estos medicamentos nacieron o se estudiaron o se intentaron elaborarlos, puede decir, tratando de emular la acción de las heparinas. Acuérdense que la acción de las heparinas muchas veces estaban, como quien diría, tienen activación anti-10A y tienen anti-2A, ¿no? Entonces, justamente estos fármacos tratan de emular esta acción, o trataron de emular esta acción.
Pero fueron establecidos ¿para qué? O sea, se crearon para básicamente solo el inicio del tratamiento profiláctico o el tratamiento antitrombótico profiláctico para lo que son las cirugías ortopédicas. Porque acuérdense que más o menos uno espera llegar a una dosis óptima con tratamiento con warfarina, básicamente a las 4 semanas. Y lo que es tener básicamente administración de enoxaparina o heparina oculares con la heparina no fraccionada no es muy práctico. Por tal razón, estos fármacos nacieron para eso. Se dosificaron y se crearon para esa indicación, ¿sí? La profilaxis trombótica. Porque medio difícil era, porque decir, cuando uno empezaba a hacer las profilaxis con warfarina, hasta querer llegar a rango, el paciente ya casi terminaba como que diría, su tiempo tromboprofiláctico de las cirugías. O sea, no era práctico. Y el paciente tampoco era práctico que se vaya con enoxaparina o con heparina no fraccionada, peor aún. Por eso se crearon este tipo de fármacos. Esa es la indicación ideal. Todas las demás indicaciones de tromboembolias pulmonares, de trombocinosas profundas, fibrilación auricular, básicamente han sido añadidas por sobre, o sea, como que diría, no como un objetivo directo, sino se han ido aumentando de una manera secundaria como añadidura a la warfarina. Por esa razón, siempre en las otras indicaciones, la primera indicación siempre será warfarina, en las otras indicaciones. Siguiente. Como les había comentado, básicamente, la farmacocinética, es decir, el principio activo, el mecanismo de acción, como digo, va a ser dirigido tanto a inactivar el factor 10 activado, como es el divarexaban, el apixaban y el endoxaban, y para inhibir el factor 2 activado o la trombina activada, que realmente es el dabigatran. Esos son los mecanismos de acción, como dije, siempre pensando en emular la acción de las heparinas. ¿Listo? Importante tomar en cuenta lo siguiente. La excreción. Fíjense en que la excreción básicamente de todo lo que son los anti-10 activados, básicamente son casi parecidos, alrededor del 30% la excreción. Pero el dabigatran es el que tiene mayor excreción renal. Eso es importantísimo cuando ya hablamos, después con respecto a ciertas formas de poder revertir estos fármacos, ¿ya? Y des en cuenta que la semivida de estos fármacos básicamente es corta, ¿no? De 7 a 11 horas, por ejemplo, el divarexaban, 12 horas del apixaban, el endoxaban de 9 a 11 horas y el dabigatran de 12 a 17 horas. A diferencia de básicamente las 72 horas hasta casi los 4 días que tenía la warfarina, ¿ya? Ya se van a dar cuenta más o menos cómo es esa situación. Como siempre digo, siempre tratando de emular la acción de las heparinas. Siguiente. Ya, las indicaciones, como les decía, esto es importantísimo y está puesto de acuerdo a cómo generalmente las indicaciones se fueron estableciendo. La indicación precisa de estos anticoagulantes, ¿verdad? Es la profilaxis del tromboembolismo venoso tras cirugía de reemplazo de cadera urológica. En eso sí hay una buena evidencia y una evidencia muy buena, una evidencia, como dice, realmente pesada, fuerte, ¿no? Con respecto para el tratamiento de estas, para el tratamiento profiláctico de estas cirugías. Las otras, la profilaxis del ictus de infección auricular no valvular, el tratamiento de trombosis venosa profunda, trombolismo venoso y la prevención secundaria tras un tromboembolismo venoso son indicaciones que están establecidas, pero no como las principales, o como nosotros a veces decimos, el QDOC principal, ¿ya? Eso hay que tomar en cuenta. Y estos siempre son siguiente. Y des en cuenta, ¿no?
las dice otras indicaciones y que todos hicieron con las nueve. Sí, todos estos fueron netamente comparados con la warfarina. Ningún estudio realmente ha demostrado que sea mejor que la warfarina en eficacia, es decir, en efecto antitrombótico, en efecto antitromboemboligénico, se puede decir. Ninguno. Lo que sí demostraron es que muchas veces el riesgo de sangrado fue menor, por lo que habíamos comentado por respecto de la semivida y por la acción un poco no tan drástica como tiene la warfarina. Siguiente. Ya, bueno, las dosis del rivaroxaban, claro, los 20 miligramos cada día, con disminución de la dosis a 15 miligramos en pacientes con depresión creatinina de entre 15 a 49 mililitros por minuto. Ojo, que el rivaroxaban, cuando se empieza, siempre tiene que ir, como dice acá, ¿no? Lo mismo, tanto en fibrilación auricular como en tratamiento de trombogenosia profunda, generalmente siempre se hace el inicio, ¿no? De 15 miligramos cada 12 horas por 3 semanas, para que como que se impregne el fármaco, ¿no? Y luego se reduce ya a 20 miligramos. Que son generalmente también se utiliza tanto en la trombogenosia profunda como en la fibrilación auricular. Lo mismo de la levetiracetam, 150 miligramos 2 veces al día. Y el apixaban 5 miligramos con dilución a 2.5 miligramos cada 12 horas en los pacientes con creatinina mayores a 1.5 o pacientes mayores de 80 años o con peso menor de 60 kilogramos. ¿Sí? Esto es importante, ¿no? Por ejemplo, la profilaxis antitrombótica después del reemplazo electivo de cadera, ¿no? Esta fue la dosis que se inició, con la que se estudió. Rivaroxaban 10 miligramos kilogramo, perdón, 10 miligramos QD. Esta es una dosis muy importante, una dosis que permite tener una actividad antitrombótica y el riesgo de sangrado es muy bajo. ¿Ya? Lo mismo sucede con el apixaban. ¿Listo? Siguiente. Ya, los efectos secundarios, como todo anticoagulante, incremento del riesgo de hemorragia, de hemorragia en la dispepsia de gastritis, ¿ya? Pero básicamente, justamente el efecto secundario del sangrado es mucho menor que el de la warfarina. Pero sí existe riesgo de sangrado. Es uno de los que generalmente dicen, no, que con esto el paciente no sangra. No, no es verdad. También tiene el riesgo de producir. Tiene el riesgo de producir un tipo de sangrado, pero obviamente menor que el de la warfarina. Siguiente. Contraindicaciones, las contraindicaciones igual que cualquier otro anticoagulante, los sangrados activos, ¿no? Pero aquí tenemos que empezar a tomar cuenta que es contraindicado en embarazo, hipertensión arterial grave, obviamente por el riesgo de hemorragia intracraneal, y las intervenciones quirúrgicas recientes o previstas del sistema nervioso central. Importante, como en todo anticoagulante, ¿ya? La insuficiencia renal en el dabigatran está contraindicada, ¿no? Y la apixaban, rivaroxaban y el endosaban probablemente también seguramente contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática. ¿Listo? Siguiente. Bueno, la intervención farmacológica sí, con un montón, pero mucho menos que con la warfarina, ¿no? Es otro del plus que generalmente se tiene. Siguiente. Siguiente. Ya, aquí faltaba 2 que 3 cositas, ¿no? Acuérdense que habíamos conversado que, por ejemplo, cuando hablamos de dicumarínicos, la posibilidad de poder hacer un control se daba con el TP. Cuando hablamos de heparina no fraccionada, la posibilidad de poder hacer un control con el TTP. Pero obviamente, para hacer un control de heparina de bajo peso molecular, obviamente se utiliza la actividad anti-10 activada, ¿sí? O la actividad anti-10. Lastimosamente estos no tienen una manera para poder ser controlados. No hay. Se ha tratado de validar un montón pruebas, pero las que son realmente validadas
como por ejemplo la tromboelastografía, como por ejemplo la actividad antidiezamismo, ¿sí? La calidad, midiendo la calidad de formación del coágulo, por ejemplo, ¿ya? Que son exámenes que no se hacen, complicados, carísimos, hacen inaccesible la capacidad de poder monitorizar estos fármacos. Pero eso es una cosa, y eso dista mucho de decir no necesita monitorización. No, no es verdad. Y eso, por ejemplo, las casas farmacéuticas y a los cardiólogos, a los cirujanos vasculares o a cualquier personal de salud que maneje anticoagulación es lo que les dicen. No necesitan control. No, eso es mentira, eso no es verdad. Sí necesitan control, pero no tenemos con qué. Y si es que se lo hace, es difícil por la falta de disponibilidad y su precio. ¿Ya? Eso es algo que hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Algo muy importante que debe quedar eso. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, una pregunta. Entonces está establecido que para las profilaxis de cirugía de cadera está la Rivaroxaban de primera elección. Sí, el Rivaroxaban fue uno de los primeros que fue validado para esto, pero cualquiera puede utilizarlos. Puedes utilizar el Rivaroxaban, puedes utilizar el Diabegetran, puedes utilizar la Pixaban y puedes utilizar el Doxaban. Pero bueno, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Muchas veces el paciente que va a ser operado de cadera básicamente es un paciente adulto mayor, polimedicado, ¿no? Entonces, siempre se va a preferir el Rivaroxaban porque el Rivaroxaban es una dosis prácticamente de una vez al día, a diferencia del Apixaban y del Dabigatran, que son 2 veces al día. Pero sí, es por esa razón que se prefiere el Rivaroxaban por sobre los otros para la profilaxis de las cirugías ortopédicas. ¿Alguna otra pregunta? No, una pregunta. El TTP solo servía, el Dabigatran decía que tenía otro mecanismo de acción, que era el de la trombina, pero ¿sería el TTP útil para el Dabigatran? Ninguno es útil porque no es una alteración. O sea, estos nuevos anticoagulantes orales generalmente también alteran los tiempos de coagulación, pero su alteración no es lineal, es decir, no representan... Un ratito, por favor. Ya, perdón. Entonces, como les decía, alteran los tiempos de coagulación. Los mueven, pero no los mueven de una manera lineal como para poder extrapolar a más actividad, mayor TTP o a mayor TP. Los mueven, pero no nos sirven. ¿Por qué? Porque generalmente, como digo, no es lineal y puede estar alterado tanto el TP como el TTP. Así que no te sirve utilizar el TTP para ver si el paciente está anticoagulado o no, o si el paciente tiene riesgo de sangrado o no. Ya, gracias. ¿Alguna otra preguntita? Disculpe, ¿puede volver a explicar lo que mencionó de que al inicio se da la warfarina, pero o la heparina que se daba solo como que en tiempos cortitos, porque después ya no era práctico y por eso se utilizan estos? No se entendió bien. Perdóname, repíteme la pregunta, por favor, es que no te escuché muy bien. Ya,
Si es que puede repetir por qué la warfarina o la heparina no era muy práctico mantenerle por tiempos muy prolongados y por eso se utilizaban estos Ya, anticoagulantes. lo que pasa es que nosotros habíamos comentado cuando habíamos visto dicumarinucos, habíamos visto que para poder llegar a que haya ya una estabilidad de anticoagulante con la warfarina, más o menos uno requiere más o menos de 3 a 4 semanas, ¿ya? Entonces, para poder nosotros tener un paciente totalmente estable, necesitaríamos más o menos de 21 días a 28 días de tratamiento con warfarina para que se estabilice. Las profilaxis de las cirugías de cadera, básicamente, son hasta, perdón, de 30 días. Mientras que las profilaxis de cirugía de rodilla, básicamente, son de 15 días hasta 21 días, ¿ya? En ciertas circunstancias nomás pueden a veces irse las profilaxis de hasta 45 días. Básicamente en las caderas, esas caderas un poco difíciles, en los pacientes muy añosos, con comorbilidades, diabéticos, ese tipo de cosas que tienen factores de riesgo trombólicos elevados, a estos se los puedes llevar hasta 45 días. Pero básicamente son de 30 días. Y para las rodillas básicamente son de 15 a 21 días. Entonces, utilizar la warfarina para hacer la tromboprofilaxis no es muy práctico porque para yo recién llegar a una estabilidad me tomaría 28 días. A los 28 días estoy casi por terminar en el caso de las caderas. Y en caso de las rodillas ya hasta me pasé. ¿Sí? Entonces, en estos casos, la otra opción era dejarles con heparina bajo peso molecular o heparina no fraccionada. Pero, ¿cómo mandamos a un paciente a casa con heparina no fraccionada? ¿Cómo mandamos a un paciente? Bueno, no es que mandamos, pero no es fácil ponerse la enoxaparina en los pacientes que son operados. Entonces, era como decir, a ver, necesitamos una warfarina, pero que tenga acción como de heparina no fraccionada. De acción rápida y que me ayude a disminuir el riesgo de sangrado. Por eso se crearon estos nuevos anticoagulantes orales, para emular la acción de las heparinas, pero como que si fueran warfarinas, es decir, orales. ¿Entendido? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra preguntilla? En el caso de que exista sobredosis, yo leí que había un antídoto de estos anticoagulantes orales, era un antídoto ERE, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Ahí en el país. Sí hay en el país ahora, pero totalmente fuera del alcance. Bueno, existe antídotos. Estudios para el que existe antídoto es para el dabigatran, ¿ya? El antídoto de la dabigatran es una forma de un anticuerpo monoclonal. Que se me escapa este momento el nombre, pero es entesotumumab, algo así. Ya se me ha olvidado. Realmente imposible. Pero un fármaco de esos es carísimo, ¿ya? Y claro, es el primer antídoto, como que dice, el primer fármaco para poder revertir la acción del dabigatran principalmente. Pero muchas veces es más práctico hacer diálisis al paciente antes que utilizar esta medicación. En cambio, para el rivaroxaban, para el niloxaban, la pisaban, realmente el antídoto no existe. Pero en este caso, lo que a veces se utiliza cuando hay que de revertir o de tratar de diátesis hemorrágica secundaria a estos, primero que, como digo, la semivida es pequeña, es como la de la heparina no fraccionada, así que en esto tenemos una ventaja. Y la otra opción para poder revertir la diátesis hemorrágica, ¿no? Pues tratar la diátesis hemorrágica, son el concentrado de complejo protrombínico no activado, ¿sí? Así se llama, concentrado de complejo protrombínico no activado, que ese es el medicamento de elección para tratar las diátesis hemorrágicas en los pacientes que hayan tenido. Si en el caso se tuviera un tipo de antídoto, lastimosamente es muy caro, muy difícil, pero existe, pero realmente es bien
complicado conseguir. Sí, solo se me hizo curioso que sea mi cumpleaños y el pastel sea de ti y diga un mensaje para ti. Bueno, hay que soplar a la velita. ¿Alguna otra pregunta? Oye, ¿por qué le soplaste a mi velita? Porque ya está viejita y no puede soplar bien. Mordida, mordida. Creo que Ya. ya no. Listo. Ya. Entonces vamos ahora sí con los grupos sanguíneos. ¡Cumpleaños! ¡Ay, un pastel! Ya, bueno, buenas tardes, Doc, buenas tardes, compañeros. Vamos a hablarles ahorita de los grupos sanguíneos. Pásale, por favor. Pásale otro. Bueno, entonces vamos a comenzar diciendo que un grupo sanguíneo en sí es una clasificación de la sangre que se basa en las características que suelen estar presentes en la superficie o sea, en la capa exterior de los glóbulos rojos, y también estas características suelen estar presentes en el suero de la sangre. Bueno, existen alrededor de 300 antígenos que suelen estar presentes en la membrana del glóbulo rojo, pero principalmente van a ser dos tipos de estos antígenos los que van a determinar el tipo de la sangre. Estos sería el antígeno A y el antígeno B. Y según las diferentes combinaciones de estos antígenos presentes en la superficie de los glóbulos rojos, van a dar como resultado a los 4 grupos sanguíneos existentes, que sería el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo O, que no tienen ninguno de estos antígenos o sea, este grupo no va a presentar estos dos tipos de antígenos en la superficie del glóbulo rojo. Entonces, estos grupos van a conformar el sistema ABO. Pero por otra parte, también tenemos el sistema RH. Bueno, en este sistema el factor RH es otra de estas proteínas que suele estar presente en la membrana del glóbulo rojo. Y habrán personas que tienen este factor RH, por lo que serán RH positivos, pero también habrá otras que no lo van a tener, por lo tanto serán RH negativos. Pásale, porfa. Bueno, respecto a la importancia de estos grupos sanguíneos, mencionaba que es importante conocer el tipo de grupo sanguíneo porque, por ejemplo, en lo que son las reacciones transfusionales, mencionaba que una transfusión con una sangre ABO incompatible tiene grandes riesgos debido a que puede darse, al ser incompatible, esto puede ocasionar una destrucción de los eritrocitos a nivel intravascular. Esta destrucción va a presentarse de manera inmediata. Y como resultado de esto, lo que se va a producir es una coagulación intravascular diseminada, luego también puede causar un fallo renal y finalmente la muerte. Por lo general, se mencionaba que la causa de que haya una transfusión con sangre ABO incompatible suele darse más o sea, ya no era tan común esto, pero si es que se da, suele darse por errores administrativos, es decir, una falla en la identificación de los pacientes que van a recibir estas transfusiones de sangre o en los que van a recibir o en los que van a donar. Ya, también es importante los grupos sanguíneos en el recién nacido, porque una incompatibilidad en este sistema ABO para el recién nacido puede causar, o sea, esto mencionaba que era frecuente y mencionaba que estos anticuerpos ABO, que por lo general son de tipo IgG, como sabemos, atraviesan la placenta. Y al atravesar la placenta, lo que pueden causar, al ser incompatibles, pueden causar una enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido. De igual manera, en los trasplantes, en algunos casos mencionaba que los
los anticuerpos en los receptores, o sea, en las personas que van a recibir, pueden presentar un rechazo hiperagudo después de un trasplante. Esto por lo general dice que se presentaba en un trasplante cardíaco o renal. De igual manera, en el caso de que sea un trasplante de médula ósea ABO incompatible, también se puede producir hemólisis por 2 factores. El primero va a ser que la persona receptora tenga anticuerpos en contra de los eritrocitos del donante. Y lo segundo sería que los linfocitos del donante produzcan anticuerpos contra los eritrocitos de la persona que va del receptor. Ya, de igual manera mencionaba que la asociación con otras enfermedades. Aquí mencionaba que existen algunos ejemplos sobre la asociación de los grupos sanguíneos con enfermedades humanas. Por ejemplo, los niveles del factor, del factor 7, 5 y 4 son mayores en las personas del grupo A, y estas mencionaba que tienen un mayor riesgo de trombosis. Y por el contrario, las personas de grupo O son más susceptibles a padecer úlceras gástricas y duodenales, de igual manera artritis reumatoide y en algunos casos enfermedad de von Willebrand. Sin embargo, existían escasos estudios que confirmen estas hipótesis, por lo que todavía no se establecía si que estas personas de estos grupos sanguíneos presenten estas enfermedades estaba relacionado con el grupo al que pertenece. Pásale, por favor. Bueno, respecto al sistema ABO, este sistema ABO fue el primer grupo sanguíneo que fue descubierto por Lance Steiner en 1900. Él descubrió que en sí los glóbulos rojos podían clasificarse en A, B y O, y esto de acuerdo a la presencia o ausencia tal vez de antígenos reactivos en la superficie de los glóbulos rojos. Y estos antígenos en sí son de mucha importancia en la transfusión sanguínea, en el trasplante de tejidos y en la enfermedad hemolítica de los recién nacidos, como mencionó mi compañera. Y bueno, aquí es importante mencionar que el sistema de grupos sanguíneos ABO sigue siendo el más importante para la medicina transfuncional. Sí, este sistema ABO posee 2 rasgos característicos que son únicos y que en sí no vamos a encontrar en ningún otro sistema de grupos sanguíneos. El primero es que existe una presencia usual de aglutinas que son fuertemente reactivas en el suero, de lo que carecen a estos antígenos correspondientes. Y también la presencia regular de antígenos ABH en muchas células hísticas y también de sustancias ABH en las secreciones de los secretores. Estas 2 características en sí hacen único a este sistema ABO, porque es, como ya les mencioné, es el grupo más importante para la transfusión sanguínea. Pásale, por favor. Aquí, en los eritrocitos de las diferentes personas existen 2 tipos de antígenos que están relacionados entre sí. Tenemos el antígeno A y el antígeno B. Ambos son aglutinógenos. Y este nombre se debe a que cuando existe una incompatibilidad de sangre, cuando hay unas transfusiones sanguíneas, la persona tal vez que recepte esta transfusión, sus antígenos van a reaccionar a los antígenos de la sangre transfundida, y la persona, por lo tanto, va a presentar el fenómeno de aglutinación o agrupación y se van a dar esta destrucción de los hematíes transfundidos. Bueno, en sí, la sangre se clasifica en 4 grupos principalmente, dependiendo así de la presencia o ausencia de estos 2 antígenos en la superficie de los hematíes, por lo que tenemos los tipos de sangre tipo O. Este se da cuando los eritrocitos no tienen ni el antígeno A ni el B. La sangre de tipo A cuando los eritrocitos solo tienen el antígeno A. La sangre de tipo B cuando los eritrocitos solo van a presentar el antígeno B, y la sangre de tipo AB cuando los eritrocitos tienen tanto antígeno A y antígeno B. Bueno, como ya sabemos, todas las personas heredan 2 genes, uno del padre y otro de la madre, que van a ser en sí los responsables de la existencia de estos 2 aglutinógenos. Y es importante mencionar que los tipos A y B son rasgos dominantes. Por lo tanto, los grupos sanguíneos quedan determinados del siguiente modo. Cuando existe una combinación de genes OO, va a dar lugar al tipo de sangre tipo O. La combinación de genes AA y AO da lugar a la sangre tipo A. Las combinaciones de genes BB y BO da lugar al tipo de sangre tipo B. Y la combinación de genes AB da lugar a la sangre tipo AB. Pásale, por favor. Pero también es importante que en los distintos tipos de sangre también se van a desarrollar anticuerpos o aglutininas, que son capaces de unirse a estos aglutinógenos de la membrana de los hematíes y en sí producir este fenómeno de aglutinación.
Estos anticuerpos aglutininas en la sangre de las personas que van a receptar la transfusión va así en sí a constituir un peligro para una transfusión no compatible. Por lo que en la sangre tipo A, los eritrocitos, como les mencionamos, solo tenían este antígeno A. Por lo que aquí en el plasma de estos vamos a encontrar anticuerpos contra el antígeno B, es decir, aglutininas anti-B. En la sangre de tipo B vamos a encontrar aglutininas anti-A. En la sangre de tipo AB no contiene ninguna de las dos aglutininas, y en las personas que presentan sangre de tipo O van a presentar aglutininas tanto anti-A como anti-B. También es importante mencionar que inmediatamente después de que se da el nacimiento, la cantidad de aglutininas que van a presentar las personas es casi nula. Pero en sí, a los pocos meses después del nacimiento, los lactantes empiezan a producir estas cantidades de aglutininas, y la cantidad máxima que se alcanza es alrededor de los 8 a los 10 meses. Y a partir de aquí, luego va disminuyendo gradualmente el resto de la vida. También es importante mencionar que las aglutininas son inmunoglobulinas, igual que otros anticuerpos que existen en el cuerpo, y que elaboran en sí anticuerpos frente a otros antígenos. Estos pertenecen a la clase de inmunoglobulinas de tipo M. Pásale, por favor. Bueno, entonces, como les mencioné en un principio, además del sistema de estos grupos sanguíneos ABO, hay otros sistemas que también son de gran importancia. Entre ellos está el sistema RH. Este sistema fue descubierto, digamos, en 1940 por el doctor Landsteiner, el cual descubrió otro grupo de antígenos que los denominó factores de Rhesus, o sea, los factores RH. Este nombre debido a que los estudios que realizaban en ese momento los hicieron con monos Rhesus. Bueno, este sistema RH, la principal diferencia de este con el sistema ABO es que el sistema ABO, como mencionó mi compañera, en las aglutininas que van a causar reacciones de transfusión se van a desarrollar de manera espontánea. Mientras que en el sistema RH esto no va a suceder de esta manera. Porque, por ejemplo, si la persona... o sea, aquí primero la persona debe exponerse al antígeno RH, lo que suele producirse ya sea por una transfusión, que es en la mayoría de las veces. Entonces, primero la persona se expone a este antígeno antes de que se formen las suficientes aglutininas para poder causar una reacción por transfusión que sea grave o se considera importante, como en el caso a diferencia del sistema ABO. Aquí mencionaba que los eritrocitos pueden tener diferentes antígenos del grupo RH. Sin embargo, el que era más frecuente es el antígeno D, ya que se encontraba en la mayoría de la población. Aquí se considera que toda persona cuyos hematíes posean a este antígeno de tipo D pertenecen al grupo RH positivos, mientras que las personas cuyos hematíes no tengan este antígeno D van a pertenecer al grupo RH negativos. Pásale, por favor. Entonces, en las personas del grupo RH negativos pueden producirse reacciones de transfusión por los otros antígenos del grupo RH. Por ejemplo, en el plasma de madres RH negativas que dan a luz a un feto que es RH positivo. Aquí pueden aparecer anticuerpos anti-RH como respuesta a la entrada de estos hematíes del feto en el sistema circulatorio de la madre. La inmunización de la madre por los hematíes del feto suele ocurrir, o sea, puede darse en cualquier momento durante el embarazo, pero suele ser más frecuente o es más probable que se dé cuando en el momento en que la placenta se separa de la pared del útero, es decir, en el momento del parto. Por esta razón, estos anticuerpos anti-RH se desarrollan en la madre después del primer embarazo. Ya en un segundo o en un tercer embarazo, si el feto es igual RH positivo, los anticuerpos o las aglutininas anti-RH o anti-D, que ya se encuentran formadas en el plasma de la madre, pueden atravesar la placenta y alcanzar el sistema circulatorio del feto.
Entonces, cuando esto ocurre, puede producirse una grave reacción de aglutinación de estos hematíes RH positivos del feto, causando hemólisis. Esta hemólisis, bueno, a esto es lo que se le llama la enfermedad hemolítica del recién nacido. Aquí también se mencionaba que esto podría evitarse, o sea, ya conociendo el grupo sanguíneo de la madre y el feto, y lo que se procedería a hacer es inyectar gamma globulinas anti-D a las madres, que son del grupo sanguíneo RH negativas. Pásale, porfa. Bueno, respecto a las reacciones serológicas. En sí existen varios métodos in vitro que son utilizados para detectar las reacciones de antígeno-anticuerpo. Y los más utilizados en serología en los bancos de sangre van a ser la aglutinación y la hemólisis. Bien, respecto a la aglutinación, esta aglutinación de eritrocitos es el fenómeno in vitro más comúnmente utilizado en los bancos de sangre. Aquí existen dos fases, la sensibilización y la aglutinación de eritrocitos. Bueno, respecto a la sensibilización, esta es aquella en la cual el anticuerpo se va a adherir físicamente al antígeno que es específico y que se encuentra en la superficie de los glóbulos rojos, ya sea con o sin una fijación de algún complemento, y esta no es visible. En cambio, en la aglutinación de eritrocitos, esta es visible in vitro, y aquí se van a formar puentes o uniones entre los eritrocitos que han sido sensibilizados. Por lo que aquí, si los anticuerpos son IgM, la aglutinación va a ocurrir inmediatamente después de la sensibilización. También aquí, estos fenómenos que se da tanto de la sensibilización como de la aglutinación van a estar en sí influenciados por varios factores. Entre ellos vamos a encontrar la temperatura, y aquí la temperatura para que se dé una reacción óptima de anticuerpos va a variar. Por ejemplo, para los IgM, la temperatura ambiente o temperaturas frías son las óptimas. También es el pH, el tiempo de incubación. El tiempo de incubación también es necesario para que se dé la reacción antígeno-anticuerpo y esta pueda alcanzar un equilibrio. Otro de los factores es la fuerza iónica del medio, entre otros. Pásale, por favor. Respecto a la hemólisis, aquí algunos anticuerpos, cuando reaccionan contra los antígenos o ciertos grupos sanguíneos específicos, van a producir una consiguiente lisis de los eritrocitos. Y estos anticuerpos que ocasionan esta lisis se llaman hemolicinas, y por ejemplo los anti-A, anti-B, anti-AB, entre otros. Y aquí también es importante mencionar que las enzimas, por ejemplo, un ejemplo de esto sería la papaína, van a remover el ácido siálico de las membranas de los eritrocitos. Y al ocurrir esto, se va a disminuir la carga negativa y el potencial Z que tienen estos eritrocitos. Pásale, por favor. Bueno, respecto a la transfusión, a la tipificación de la sangre, antes de realizar una transfusión sanguínea, es necesario que se determine el grupo sanguíneo de la persona receptora y el grupo sanguíneo de la persona que va a ser, de la persona donante. Entonces, esto es lo que a esto se le llama la tipificación de la sangre. En el sistema ABO, en este caso, para tipificar la sangre es necesario utilizar un suero que contenga aglutininas anti-A y otro que contenga aglutininas anti-B. Entonces se pone una gota de la sangre, o sea, la gota de la sangre que se va a tipificar en cada una o sea, en dos portas. En un porta se va a añadir una gota de suero anti-A y en el otro una gota de suero anti-B. Si no se produce ninguna aglutinación de los hematíes, la sangre va a ser del grupo O, porque como les mencioné antes, este grupo no tenía ni antígenos A ni B. Ya, en el caso de que se aglutinen los hematíes de la sangre de los dos porta, la sangre examinada va a ser del grupo AB. Si solo se aglutinan los hematíes de la sangre del porta en donde se puso el suero anti-A, la sangre va a ser del grupo A, y en caso de que solo se aglutinen los hematíes de la sangre del porta que fue tratada con suero anti-B, la sangre va a pertenecer al grupo B. En el sistema RH, aquí para tipificar la sangre, lo que se realiza es algo similar a lo del grupo ABO. Lo que va a cambiar, obviamente, es que aquí se va a utilizar sueros anti-RH.
Entonces, si una persona RH negativa nunca ha sido expuesta a una sangre RH positiva, la transfusión de esta sangre no le causará una reacción inmediata, como ya les mencioné anteriormente. En algunas de estas personas lo que va a pasar es que se van a formar suficientes anticuerpos anti-RH durante las siguientes 4 a 6 semanas. O sea, después de este tiempo podrían estar causando algún tipo de aglutinación de los hematíes transfundidos. Pero como ya quedan pocos hematíes, digamos, no suele causar un gran problema. En cambio, si ya se realizan estas nuevas transfusiones de sangre RH positivas a estas personas, o sea, ya no es la primera vez, como ahora ya van a estar inmunizadas contra este factor RH y ya han desarrollado anticuerpos anti-RH, la reacción después de la transfusión va a aumentar considerablemente y ya va a ser más grave. En cambio, una persona RH positiva, ella sí podrá recibir sangre tanto de su grupo como del grupo RH negativo. Pásale, hazle un clic, por favor. Ya, entonces, ya después de esto, de la tipificación de la sangre, ya se puede establecer qué personas de qué grupo pueden recibir o donar sangre. Por ejemplo, las personas del grupo A positivas pueden donar sangre a personas ARH positivas y ABRH positivas y pueden recibir sangre de personas igual A positivas, A negativas o positivas y O negativas. En cambio, una persona del grupo ARH negativas va a poder donar a personas A positivas y negativas y a personas del grupo AB positivas y negativas y van a recibir sangre de personas A negativas y O negativas. Una persona del grupo B positivo, ella puede donar a personas B positivas y AB positivas y puede recibir sangre de personas B positivas y negativas y de O positivas y negativas. Y una persona del grupo B negativas, en cambio, ella va a poder donar a personas B positivas y negativas y a personas AB positivas y negativas y recibir sangre de donadores que sean B negativos y O negativos. El grupo AB positivo, este se lo considera el receptor universal, por lo que va a poder recibir sangre de todos los grupos, pero solo va a poder donar a personas que sean del grupo AB positivos. En cambio, las personas AB negativas, ellas podrán donar a grupos AB positivos y negativos y recibir transfusiones de grupos A negativos, B negativos, AB negativos y O negativos. Los O positivos, en cambio, estos van a poder donar a personas del grupo AB y el grupo O positivos y recibir sangre de O positivos y O negativos, mientras que las del grupo O negativo, que son consideradas el donador universal, van a poder donar a todos los grupos, pero solo podrán recibir transfusiones de personas que sean del grupo O negativas. Pásale, por favor. También en base a esto de las transfusiones se puede dar ciertas reacciones por transfusión y esto se realiza cuando hay una transfusión de sangre incompatible. Aquí los anticuerpos o aglutinas de la persona receptora de la sangre transfundida va a reaccionar en sí contra los antígenos que se encuentra en la membrana de los eritrocitos de la sangre que está siendo donada. Por lo que aquí los eritrocitos de esta sangre donante van a ser aglutinados. Es decir, estas aglutinas en sí se van a adherir a los eritrocitos. Y como las aglutininas se pueden unir a varios eritrocitos a la vez, se van a formar acúmulos de hematiz. Y estos pueden obstruir vasos sanguíneos pequeños de todo el organismo. Aquí también los neutrófilos y los macrófagos van a fagocitar estos acúmulos de hematiz y por lo tanto van a liberar esta hemoglobina a la sangre. Por lo que aquí se va a producir en sí una lisis de los hematiz donantes con la salida de esta hemoglobina a la sangre circulante. Y todo esto va a provocar que sí exista una gran cantidad de hemoglobina libre en el plasma. Y esta hemoglobina no puede ser eliminada por los riñones, por lo tanto esta va a precipitarse y va a obstruir en sí a los túbulos renales. Y podría llegarse a ocasionar una insuficiencia renal aguda que podría llegar a un grado letal. Gracias por su atención. Bueno, ya. Bueno, para hablar rápidamente vamos a tomar en cuenta, ¿no? Que el sistema ABO no es más que la
presencia de antígenos en la pared de los glóbulos rojos que obviamente van a formar o a predisponer a la formación de igual anticuerpos. Y por tal razón, el sistema no se llama ABO, el sistema es AB0. ¿Por qué 0? Porque no tiene antígenos, no es O. Pero bueno, eso ya se ha expandido el ABO, pero esa es la explicación, ¿no? Los antígenos más importantes básicamente son dos, el ABO y el RH. ¿Por qué el RH tiene una gran implicancia? Porque hay como más de 300 antígenos que se podrían clasificar también. Porque el sistema RH es el que mayor posibilidad de reacción, en este caso hemolítica, puede producir. Es un gran problema, el paciente puede morir con una reacción antígeno-anticuerpo a través del sistema RH. Por eso cobra bastantísima importancia este grupo. Siguiente. Siguiente. Claro, las reacciones, en este caso las transfusionales, ¿para qué necesitamos del ABO? Para reacciones transfusionales, para la transfusión. También para los recién nacidos, los trasplantes y obviamente cuando necesitan ser transfundidos por otras enfermedades. Siguiente. Ya, el sistema ABO, siguiente. Ya, entonces hay que tomar en cuenta que básicamente el sistema ABO, ¿qué decir? El sangre tipo O tipo 0 es el que no tiene antígenos, ¿no? No tiene ni antígeno A ni antígeno B, pero sí va a tener anticuerpo A y anticuerpo B, muy importante. La sangre de tipo A tiene antígeno, obviamente, A, y tiene anticuerpo anti-B. La sangre tipo B va a tener antígeno B y va a tener anticuerpo anti-A. Y la sangre de tipo AB, ¿sí? Va a tener los dos antígenos. Por tal razón, no tiene anticuerpos. Ni A ni B. ¿Entendido? Y esto es todo lo que realmente de aquí deriva absolutamente todo lo que es las transfusiones y las compatibilidades, ese tipo de cosas. Siguiente. Ya, bueno, sí, aquí está ya explicada esa situación, pero más o menos eso es lo que tiene que ver. Pero ojo con lo siguiente, que esto es importantísimo, ¿no? Esta diapositiva es importante por lo que al lado del bebé, que está la imagen del bebé. Inmediatamente después del nacimiento, la cantidad de glutininas que hay en el plasma es casi nula. Es decir, que se pueden estar, como que diría, sobreestimando el tipo de sangre. Y recién, básicamente, se forman, tienen su número máximo, entre 8 a los 10 meses de edad. Es decir, que el paciente puede, al momento de hacer la tipificación, puede cambiar al año de edad. ¿Sí? Y eso es muy importante porque hay que tomar en cuenta porque a veces eso sí han escuchado, ¿no? No, que yo me dijeron que era A, pero me dijeron que soy O. ¿Cuál está mal? ¿Cuál se equivocó? No, ninguno se equivocó. Es porque generalmente el fenotipo realmente está totalmente desarrollado recién a partir de los 12 meses, a partir de 10 meses, es decir, al año aproximadamente recién podemos establecer el verdadero tipo de sangre. Es muy importante, recontra importante. ¿Ya? Imagínense que a una mamita le digan, su hijo es A, y usted es O, y el papá es B. Chuta, ya se dan cuenta el problema que puede llevar eso, ¿no es cierto? Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. También existe ese problema. Muchas veces los pacientes que guardan los cordones umbilicales, que ahora está un poco de moda eso de guardar el cordón umbilical, ¿no? Básicamente puede pasar eso, ¿no? Que la sangre del cordón guardado sea de un tipo y el paciente después sea de otro tipo, ¿no? Eso es importante también. Listo. Siguiente. Y el RH, ¿no? El RH básicamente se establece como el antígeno D, es otro, la B, el antígeno D, y básicamente es el que, perdón,
tiene la posibilidad de establecer el RH positivo o negativo, que es mucho más fácil porque es dicotómico, ¿no? Sí o no. Siguiente. Bueno, ¿por qué cobra mucha importancia? Básicamente por la reacción, por los anticuerpos de RH, básicamente con respecto a los embarazos, ¿no? Obviamente una madre que sea RH negativa y tenga un bebé positivo, pues le va a sensibilizar. El primer embarazo no pasa absolutamente nada, pero la madre queda sensibilizada. Los siguientes embarazos van a ser totalmente que no se van a poder ser viables, porque como le digo, la reacción hemolítica y las reacciones de incompatibilidad por este grupo son muy grandes, son muy severas, y muchas veces la paciente no vuelve a embarazarse, cosa de gran importancia de tener la gamma-globulina antiveno, o lo que, no sé, bueno, ya creo que no existe, pero antes se llamaba el ROGAM. Es medio difícil encontrar, pero eso es lo importante en ellos. Siguiente. Siguiente. Ya, yo creo que mayor cosa de esto no es antígeno, anticuerpo, esas cosas. Ya, ¿podríamos continuar con las indicaciones de transfusión? Doc, no sé si... Ahí, ya. Empezar. Ahora vamos a ver las indicaciones para la transfusión. Pásale, por favor. ¿Puedes poner en proyección? Eso. Pásale, por favor. Listo. Entonces vamos a tratar acerca de la transfusión de hemocomponentes en pacientes adultos, tanto de glóbulos rojos, plaquetas, hemocomponentes modificados, plasma y crioprecipitado. Pásale, por favor. Listo. En cuanto a los concentrados de glóbulos rojos, este se va a obtener por la centrifugación de la sangre total y el retiro de aproximadamente 200 mililitros de plasma. Dentro de las indicaciones de estos concentrados de glóbulos rojos va a estar la anemia asintomática o con signos de hipoxia tisular en aquellos pacientes con patología no quirúrgica, con un hematocrito menor a 21% y o una hemoglobina menor a 7 gramos sobre decilitro. También en casos de pérdida de sangre mayor al 20% de la volemia, con hematocrito menor al 24% y o hemoglobina menor a 8 gramos sobre decilitro, y en enfermedad coronaria o cerebrovascular, con un hematocrito menor al 24% y o una hemoglobina menor a 8 gramos sobre decilitro. En cuanto a la dosis, esta va a ser de una unidad en un paciente estable. Solamente en aquellas situaciones especiales como es un paciente inestable hemodinámicamente y con sangrado activo, la indicación puede ser más de una unidad de glóbulos rojos. Pásale, por favor. En cuanto al rendimiento de la transfusión de concentrados de glóbulos rojos, posterior a una transfusión siempre se debe medir el hematocrito y la hemoglobina. De este modo, una unidad de glóbulos rojos aumenta el hematocrito en 3% y hemoglobina en 1 gramo sobre decilitro en una persona promedio de 70 kilos. La monitorización en pacientes con sangrado activo o intraoperatorio debe ser sistémica, evaluando el rendimiento de la transfusión y la necesidad real de nuevos hemocomponentes. Pásale. Dentro de las otras consideraciones, antes de comenzar la transfusión, el médico que ha prescrito la transfusión debe informar al paciente de este procedimiento y solicitar el consentimiento informado, autorizando la transfusión.
De igual manera, debe respetarse la compatibilidad del grupo sanguíneo AB0 del donante y del receptor. La determinación del grupo ABO y RH va a estar, está dado por el del donante de células progenitoras hematopoyéticas y el paciente debe ser adecuadamente controlado durante y después de la transfusión. Pásale. Listo. En cuanto a las plaquetas, existen dos formas de transfusión. Primero, el concentrado de plaquetas del donante al azar, que se obtiene una unidad de sangre total y va a contener un volumen de 50 ml. Y el segundo método es las plaquetas de donante único o aféresis. Se obtiene de un donante mediante procedimiento de aféresis y se va a obtener un volumen promedio de 300 mililitros y equivale de 6 a 8 unidades de donante al azar. Los concentrados de plaquetas se van a transfundir para prevenir o tratar hemorragias en pacientes con defectos cualitativos, cuantitativos o ya sean ambos en las plaquetas. Pásale. Listo. En cuanto a la indicación profiláctica, es decir, un paciente sin hemorragia, está el paciente estable con un recuento de plaquetas menor a 10.000 por microlitro. En pacientes con trombocitopenia crónica de larga evolución y sin antecedentes hemorrágicos graves y fuera del tratamiento activo y con el fin de evitar o retrasar la aparición de refractariedad y otros posibles efectos secundarios, se indican niveles de plaquetas menor a 5 por 10 elevado a la novena potencia litro, es decir, 50.000 plaquetas por microlitro. El paciente con trombocitopenia y factores de riesgo adicionales, cuando el recuento de plaquetas sea menor a 20.000 por microlitro. También en aquellos pacientes sometidos a procedimientos invasivos, esto quiere decir endoscopías, punciones vasculares, biopsias percutáneas también, cuando el nivel de plaquetas es menor a 50.000 por microlitro. En aquellos pacientes también que son sometidos a cirugías en las cuales el sangrado puede causar un gran daño al paciente si el nivel de las plaquetas es menor a 100.000. En aquellos pacientes también que han recibido quimioterapia, si el paciente está estable, menor a 10.000 plaquetas por microlitro. En pacientes portadores de anemia promielocítica aguda, si tiene un recuento de plaquetas menor a 50.000, y en pacientes portadores de aplasia medular idiopática que está en tratamiento con anticuerpos policlonales, si el recuento es menor de 50.000 previo y durante el tratamiento. En cuanto a la indicación terapéutica, es decir, un paciente con hemorragia, la indicación es en caso de sangrado activo con un recuento menor a 50.000 plaquetas. El paciente con una transfusión masiva producto de una hemorragia severa si el recuento es menor a 50.000 plaquetas, y también en politraumatizados y pacientes con compromiso del sistema nervioso central si tiene un recuento menor a 100.000 plaquetas. Pásale. Dentro de las contraindicaciones para transfundir plaquetas, se menciona en aquellos casos con púrpura trombocitopénica autoinmune, en donde la transfusión de plaquetas solo está indicada en casos de trombocitopenia extrema y con un cuadro hemorrágico con un riesgo vital. En esta situación, la transfusión de plaquetas debe ser asociada al uso de corticoides y de inmunoglobulina endovenosa. Otra contraindicación es la púrpura trombocitopénica trombótica, a excepción de que exista una hemorragia que comprometa la vida del paciente, y también trombocitopenia por heparina por riesgo de precipitar trombosis arterial. Siguiente. Listo, en cuanto a la dosis terapéutica de plaquetas recomendada para un paciente adulto es de un concentrado al azar por cada 10 kilogramos de peso, o un concentrado de aféresis por 3 por 10 elevada a la 11ª plaquetas por unidad de aféresis. Pásale. Listo, en cuanto al rendimiento de transfusión de plaquetas, en condiciones normales la transfusión a un adulto
va a causar un aumento del recuento de plaquetas de unas 30.000 a 50.000 cuando se hace por medio de plaquetoféresis. Y esto va a ser valorado realizando un recuento plaquetario entre los 10 y los 60 minutos después de finalizar la transfusión. El rendimiento puede calcularse de una forma más exacta mediante el cálculo del llamado incremento del recuento corregido, que va a ser igual al recuento post-transfusión menos el recuento pre-transfusión, multiplicado por las constantes que vemos en la diapositiva, es decir, dividido por las plaquetas transfundidas. Si repetidamente este incremento del recuento corregido a la hora de la transfusión de un concentrado de plaquetas es inferior a 7.500 a las 24 horas o inferior a las 4.500, el paciente se considera refractario a las transfusiones de plaquetas. Pásale, por favor. Ahora vamos a ver de qué trata la refractariedad a la transfusión de plaquetas. Es cuando existe una ausencia de la respuesta después de 2 transfusiones plaquetarias que sean compatibles de menos de 48 horas de almacenamiento. Esta ausencia de respuesta se debe a factores no inmunes y a factores inmunológicos. Dentro de los factores no inmunes es acerca del 70-80% de los casos en donde existe una ausencia de respuesta, por ejemplo, en aquellos casos de esplenomegalia, infecciones, hemorragia, coagulación intravascular diseminada y también fármacos como la anfotericina, la vancomicina, la ciprofloxacina y la heparina. Y dentro de los factores inmunológicos es del 20 al 40%. Pásale. En cuanto al manejo del paciente que tiene refractariedad a la transfusión de plaquetas, se debe mencionar que este tratamiento es complicado y requiere de un manejo especializado. Y dentro de estos, las estrategias son una transfusión terapéutica, es decir, con una hemorragia de grado 2, una transfusión compatible, transfusión de productos frescos, transfusión de plaquetas con compatibilidad del HLA, y también una prueba cruzada para plaquetas y selección de no reactivas. Siguiente. Bueno, en cuanto a los hemocomponentes modificados, glóbulos rojos y plaquetas, tenemos la concentración de hematíes lavados o paquete de glóbulos rojos lavados. Esta es una unidad de glóbulos rojos procedentes de una unidad de sangre total o de una unidad de hematíes, cuyo sistema cerrado ha sido abierto con la finalidad de lavarlo normalmente con solución salina por 3 veces, eliminándose prácticamente el plasma, las plaquetas y disminuyendo los leucocitos. Se debe transfundir dentro de las 24 horas del preparado, conservándolo entre 2 grados a 6 grados centígrados. Las indicaciones es la transfusión a pacientes con reacciones alérgicas severas o recurrentes, incluyendo reacciones anafilácticas por IgA, en quienes es importante reducir el volumen de proteínas plasmáticas al transfundir. Tenemos las indicaciones de los hemocomponentes irradiados. Son para pacientes trasplantados de médula ósea o halogénicos o autólogos tras el trasplante o autólogos también al menos de 7 días antes de la recolección de progenitores hematopoyéticos, pacientes con síndromes y de inmunodeficiencia congénita, pacientes con enfermedad de Hodgkin, pacientes con enfermedades anémica, aplasia severa, en especial los pacientes tratados con inmunoglobulina antitimocito, receptores de donaciones procedentes de un familiar consanguíneo de primero o segundo grado, también a pacientes en tratamiento con análogos de purinas como la fludarabina, la cladribina y la pentostatina, hasta al menos 1 año de haber finalizado el tratamiento. También en recién nacidos pretérmino de menos de 1.200 gramos, recién nacidos que hayan sido recibido transfusiones intrauterinas y también exsanguíneos de transfusión en recién nacido y transfusiones de HLA compatibles. Siguiente, por favor.
Y en cuanto a las indicaciones de hemocomponentes de leucodepletados, tenemos que ayudan a prevenir las reacciones febriles posttransfuncionales en pacientes politransfundidos, para la prevención en la inmunización a antígenos HLA en sujetos en quienes se esté programando un trasplante de médula ósea o en pacientes que será politransfundido con glóbulos rojos o plaquetas, y para la prevención de infecciones por citomegalovirus en pacientes inmunocomprometidos y con serología negativa para citomegalovirus o embarazadas. Siguiente. Continuando con la exposición, tenemos el plasma fresco. Bueno, el plasma fresco congelado es el componente sanguíneo obtenido de una unidad de sangre total tras la separación de los glóbulos rojos o mediante aféresis y congelado idealmente en las 8 horas después de la colecta. Dentro de las características del plasma fresco congelado, tenemos que debe ser un volumen de plasma de 200 a 300 mililitros, un volumen de una plasmaféresis de 300 a 600 mililitros, contiene todos los factores plasmáticos de la coagulación, incluidos los factores lábiles. En estos tenemos el factor 5 y el factor 8. El tiempo de conservación es idealmente de 12 meses a menos de 20 grados centígrados y debe ser procesado antes de las 8 horas de ser extraído. Siguiente, por favor. Bueno, en las indicaciones del plasma fresco congelado son muy limitadas y preferentemente establecidas. La observación estricta de estas indicaciones permite evitar exponer a los pacientes a riesgos innecesarios. Siempre que sea posible, deberán utilizarse alternativas que no conlleven riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas. También, bueno, de forma general, el plasma fresco congelado están indicados en hemorragias por déficit de múltiples factores de la coagulación, hemorragias graves o también una coagulación intravascular diseminada. ¿Qué más? Ya. En las indicaciones en que su uso está establecido y su eficacia demostrada, tenemos la púrpura trombocitopénica trombótica. También tenemos la púrpura fulminante del recién nacido secundaria a deficiencia congénita de proteína C o S si no se dispone de concentrados específicos de dichos factores. También tenemos la transfusión masiva, el trasplante hepático. Tenemos, bueno, en situaciones clínicas con deficiencia de vitamina K que no permitan esperar la respuesta a la administración de la vitamina K o una falta de respuesta. También tenemos cirugía cardíaca con circulación extracorpórea. Ya, siguiente, por favor. Bueno, las situaciones en las que no está indicado va a ser como uso profiláctico en pacientes con hepatopatía crónica que serán sometidos a procedimientos invasivos menores. También no está indicado como reversión de heparina. También el uso rutinario en reversión de antagonistas de la vitamina K. También no se indica como tratamiento de hipoproteinemia. También en inmunodeficiencias como fuente de inmunoglobulinas. En cuanto a la dosis, tenemos en adultos de 10 a 15 miligramos sobre kilogramo, lo que esto va a aumentar en un 20% los factores de la coagulación. Cuando se usa para corregir la deficiencia aislada de un factor de coagulación, la dosis va a depender de la vida media de ese factor específico. También de la concentración pretransfusional del factor,
también del nivel post-transfusional que se desea conseguir y del tiempo en que se pretende mantener los niveles establecidos. En cuanto a la monitorización, con las pruebas de coagulación, tenemos el tiempo de protrombina y TTPA. Siguiente, por favor. Pásale a la siguiente. Ya. Tenemos el crioprecipitado. Bueno, esta es la fracción plasmática que precipita al descongelar a 4 grados centígrados el plasma fresco congelado. Va a contener el fibrinógeno, el factor 8, también el factor de von Willebrand y la fibronectina. ¿Qué más? Ya, pásale a la siguiente. Ya, en cuanto a las indicaciones, tenemos que se va a indicar en hipofibrinogenemia. También en cuanto a un sangrado o procedimiento invasivo, cuando se presente un déficit de fibrinógeno menor a 80 miligramos de cilitro. También está indicado en una enfermedad de von Willebrand refractaria o tratamiento estándar en ausencia del concentrado liofilizado. También se indica como tratamiento en pacientes hemofílicos A. Y en cuanto a la dosis, está recomendado 1 unidad por cada 10 kilogramos de peso cada 8 horas. En cuanto a la monitorización, igualmente con pruebas de coagulación, de tiempo protrombina y TTPA. Pásale a la siguiente. Eso sería todo. Gracias. Ya, muy bien. Pónganle en el inicio, por favor. Ya. Entonces, vamos, rapidito, las indicaciones con dos aclaraciones importantes, ¿no? La primera, que hay que diferenciar lo que son los hemocomponentes de los hemoderivados. Los hemocomponentes son todos los componentes sanguíneos que se pueden extraer al momento de hacer una centrifugación. ¿Qué se obtienen como hemocomponentes? Glóbulos rojos, plaquetas, plasma frescos congelados. Y el plasma fresco o el plasma en sí puede ser congelado, puede ser refrigerado o puede subcentrifugarse para obtener crioprecipitados. Esos son los hemocomponentes. A diferencia, se confunden mucho con los que son los hemoderivados. Los hemoderivados básicamente son los que se obtienen por la ultracentrifugación y proceso del plasma. Ahí generalmente es factores de coagulación, albúmina, fibrinógeno. Son los que más se pueden obtener. Eso hay que tener bien claro, porque muchas veces se confunden esos dos términos de hemocomponentes y hemoderivados. Bueno, las indicaciones de la transfusión de glóbulos rojos, aquí está bien explícito, anemia sintomática o son signos de hipoxia tisular, ¿no? Pacientes con patología no quirúrgica con hematocritos menores al 21% de hemoglobina menor de 7. Ojo, 7. No son ni 8 ni 9, salvo que tenga hipoxia tisular, ¿no? Pérdida de sangre mayor del 20% de la hemoglobina con hematocrito menor del 20% de hemoglobina menor de 8 gramos por decilitro. Y en esto sí, la enfermedad coronaria o cerebrovascular frente infartado siempre generalmente tiende a tener mucha más hemoglobina para garantizar la oxigenación, que es lo que generalmente uno pensaría. En estos pacientes, el límite generalmente son 8 gramos por decilitro. Hay que tomar en cuenta que la dosis va a depender de lo cuánto nosotros queramos mejorar, o cuál será nuestro target, ¿no? Y claro, una unidad de glóbulos rojos aumenta básicamente en un punto el hematocrito y a veces, perdón, una unidad de glóbulos rojos aumenta 1 gramo de hemoglobina y básicamente 3 puntos del hematocrito. Siguiente.
El rendimiento de la transfusión, aquí está, ¿no? Una unidad de glóbulos rojos aumenta el hematocrito en un 3% y 1 gramo de hemoglobina, lo que habíamos comentado, ¿no? Siguiente. Ya, ojo con esto, ¿no? Esto es importantísimo. Bueno, esto ya es un poco por deducción, ¿no? El paciente con grupo A positivo puede donar al paciente obviamente A positivo y el AB positivo, pero puede recibir el A positivo, el A negativo, el O positivo o el O negativo. Ojo con esto, nunca el negativo, ojo, nunca los negativos pueden recibir positivos. ¿Ya? Eso es, hay que tomar en cuenta bastante. Y bueno, ya dependiendo de todas esas cosas van haciendo sus cuadritos para poder... Bueno, tomando en cuenta que el AB, generalmente el AB positivo es el que puede recibir todos los grupos y el donador universal el O negativo. ¿Listo? Dice, otra concepción es informar al paciente de la solicitud de consentimiento informado, respetar la compatibilidad del sangre sanguíneo, entonces es posible. El paciente sujeta a controles durante y después de la transfusión, pero ojo con lo siguiente, los glóbulos rojos siempre son de transfusión lenta. Un paquete de glóbulo rojo generalmente tiene que estar alrededor de 2 horas post transfusión, de 2 a 4 horas se dice, ¿ya? Muchas veces pueden ocasionar reacciones hemolíticas importantes cuando quieren poner a chorro, ¿ya? Por eso cuando necesitan hacer una resucitación por un shock hipovolémico, el shock hipovolémico no es tratado directamente con sangre, sino con líquidos, porque eso sí puede pasar en bolo. Los glóbulos rojos no. Muy importante en eso, ¿sí? Siguiente. Ya, las plaquetas de concentrado plaquetario, básicamente, como decía el compañero, se obtienen por dos cosas, de una donante normal y una féresis plaquetaria. Las dos formas, la féresis plaquetaria básicamente se obtiene por un mecanismo especial con una máquina especial, que se conoce como máquina de aféresis en sí, ¿no? Y básicamente la diferencia es que el uno puede obtener, como aquí dice más o menos, sin un volumen de 50 ml por cada unidad que pueda obtenerse de acuerdo a los pacientes que donan normalmente. En cambio, nosotros podemos obtener de una féresis plaquetaria hasta 6 u 8 unidades, es decir, un mismo paciente se puede obtener 6 a 8 unidades de plaquetas, ¿ya? En contraposición a la donación normal. Eso es muy importante. Siguiente. Siguiente, ya. Las indicaciones básicamente, ¿no? Importantísimo, está bien explícito. Es el paciente estable con recuento plaquetario menor de 10.000 plaquetas. Es el paciente que realmente tiene que recibir transfusión, el que tiene menor de 10.000 plaquetas, ¿no? El paciente que tenga, por ejemplo, una transfusión crónica muy importante, a veces puede tener hasta menos de 50.000 plaquetas y recién ahí poder necesitar de transfusión. El paciente con trombocitopenia y factores de riesgo adicionales cuando el recuento de plaquetas sea menor de 20%. Perdón, un ratito. Ya, entonces, podemos dejar un ratito y completar la próxima clase. Sí, Doc, no hay problema. Entonces nos vemos la próxima y vemos a ver si podemos completar un día de estos para ahí tratar de llevar y completar el programa. ¿Te parece? Listo, Doc. Entonces Ya. ahí terminamos. Gracias. Gracias a ustedes, disculparán. Ya, chao, chao.